Brian Marlowe. This is my wife Mercedes. Hola, este es Brian Marlowe, mi esposo, y yo soy Mercedes Marlowe. Welcome to Grace Alone. Bienvenidos a Solo por Gracia. Today we're going to talk about the Christian conversion of one of the most brutal people in medieval history. Hoy vamos a estar compartiéndoles sobre la conversión cristiana de uno de los pueblos más brutales de la historia. Talking about the Vikings. Estamos hablando de los vikingos. People famous for raping, raiding, pillaging. Un pueblo famoso por la violación, los saqueos, los motines que se tomaban. And wholesale decimating other lands. Y cómo destruyeron completamente otras tierras también. They were one of the most brutal people in medieval history. Ellos fueron una de las personas más bárbaras, más horríficas de toda la historia medieval. And actually threatened the very existence of Christianity itself. En realidad hasta amenazaron el mismo cristianismo. And the fact that they themselves should become Christian is nothing less than a miracle in itself. Y el hecho de que este pueblo se convirtió al cristianismo es un milagro ya de por sí. Just as we get rolling here, we have a picture Al comenzar ahora les queríamos mostrar una foto, una imagen of some of the warrior Vikings de algunos de los vikingos guerreros and their weapons with them y sus armas, las cuales ellos llevaban. as we go ahead. Al comenzar aquí. But they were known Pero ellos eran conocidos as just completely brutal and horrific people. como personas horribles, personas brutales. In fact, De hecho, in monasteries en los monasterios, in Normandy, France, en el área de Normandía, en Francia, where the Vikings had raided donde ellos habían saqueado a los and vikingos caused great havoc, y habían causado grandes there's problemas, written in one of the walls, está escrito en uno de los muros: from the fury of the Norsemen, de la furia de los norsos, de los hombres del norte, deliver us, O Lord. libéranos, oh Señor. Such was the fame of their reckless and chaotic invasions. Tal era la fama de esas invasiones caóticas, esas invasiones desenfrenadas que ellos llevaban a cabo. They were feared warriors, Eran guerreros temidos, but not the disciplined type of warriors that we know from the Roman Empire. pero no eran el tipo de guerreros que conocemos que eran con disciplina como los del Imperio Romano. It was more absolute chaos when they invaded. Era más como un caos absoluto cuando ellos invadían. They came with surprise and shock, Ellos venían con sorpresa, con shock, would invade a land cuando ellos invadían una tierra and basically kill everything, men, women, and children, y básicamente asesinaban todo lo que veían, los hombres, mujeres y niños that was in their path. que estaban en camino de ellos. We have a picture of some of the weapons Tenemos unas imágenes de algunas de las armas that are actually weapons that they had used. que eran justamente las mismas armas que fueron arqueológicamente buscadas que ellos usaban. And there was a famous Viking saying Y hubo un dicho muy famoso de los vikingos that reflects que refleja just the violence realmente la violencia of their existence. de su And this is a existencia. Viking proverb Y este es un proverbio vikingo which goes, "Get up early que dice: levántense temprano if you are after another man's money or life, si están detrás del dinero o de la vida de otro, for a sleeping wolf will rarely make a kill." porque un lobo dormilón rara vez puede matar a algo. Nor will a warrior win lying down. No tampoco ganará un guerrero al estar acostado. And this reflects the violent way of life Y esto refleja el estilo de vida violento that the Vikings had. que los vikingos llevaban a cabo. Now, even though they were such warrior and violent people, Bueno, a pesar de que ellos eran tales guerreros, tales personas violentas, they themselves in their own societies ellos mismos en sus propias sociedades did have law tenían leyes, and order, tenían orden, and not all Scandinavians, y no todos los escandinavos. and we're talking about Scandinavia, we're talking about Norway, Y cuando estamos hablando de Escandinavia, estamos hablando de Noruega, Denmark, Dinamarca, Sweden, Suecia, and also including the Faroe Islands and Iceland. y también incluyendo las Islas Faroe en Islandia.
But not all Scandinavians were Vikings. Pero no todos los escandinavos eran vikingos. Some were farmers, Algunos eran granjeros, And fishermen. agricultores, pescadores. but nonetheless, Pero, sin embargo, the Scandinavians were a feared people los escandinavos eran personas temidas because of the Vikings amongst them. por el hecho de que los vikingos estaban entre ellos. They, as I said earlier, Bueno, como les dije anteriormente, relied on shock and surprise, ellos se volcaban en la sorpresa, en el shock del ataque. an absolute chaotic brute force that would be Y unleashed la fuerza bruta y caótica que era desenlazada when they would invade different lands like in England and France. cuando ellos invadían diferentes tierras como Inglaterra o como Francia. Also the Netherlands, También la zona de Holanda, de los Países Bajos, Scotland, and Ireland, Escocia, Irlanda, where they set up colonies as well. donde también establecieron colonias. They had the fastest ships Y tenían ellos los barcos más veloces in all of Europe. en toda Europa. We have a photo, actually, Tenemos una fotografía en realidad of a Viking ship de un barco vikingo in the Stockholm harbor. en el puerto de Estocolmo. We were visiting there and got to take a picture of that. Estábamos de paseo por allí y pudimos entonces tomarle una fotografía. And so they would come in with just brute force Y por lo tanto ellos entraban y llegaban con fuerza bruta and invade these lands e invadían estas tierras and take over, y tomaban control, pillaging and decimating, everything in its wake. saqueando, destruyendo todo lo que se les interponía en su camino. And in fact, as I shared before, E incluso, como les compartí the antes, fact that they became Christians at all el hecho de que ellos se hicieron cristianos en eso mismo is nothing short of a miracle. no fue nada más que un milagro. Well, how did it happen? Bueno, ¿cómo ocurrió? Around 793, Alrededor del año 793, the Vikings invaded Lindisfarne, England. los vikingos invadieron Lindisfarne, Inglaterra. And thus the Viking Age was begun. Y por lo tanto comenzó la época de los vikingos. Now, with this reputation Bueno, con esta fama of this violence and brutality, de la violencia, la brutalidad, there weren't many missionaries no había muchos misioneros who were willing to go up to Scandinavia and try to reach these people. que estaban dispuestos a viajar a esta Escandinavia para alcanzar a este pueblo. They were absolute pagans Eran paganos en absoluto and actually practiced regular human sacrifice in their rituals. y hasta ellos también practicaban el sacrificio humano en sus rituales y ritos religiosos. And so most missionaries weren't ready to be part of the next ceremony. Así que la mayoría de los misioneros no estaban listos para ser parte de la próxima ceremonia religiosa, Being offered up and having their back broken on a rock like the Vikings would do with children. al ser ofrecidos como sacrificio y al que se les quiebre la espalda sobre una roca como los vikingos lo hacían con niños pequeños. And thus we don't find many missionaries were willing to go at first. Así que al comienzo de todo esto no había muchos misioneros dispuestos a ir, But there was pero sí había a notable missionary, un misionero conocido, the first pioneer to actually go into the lands of Scandinavia. uno de los primeros pioneros que fue a las tierras de Escandinavia. And his name was Anskar. Y su nombre era Anskar. We have a photo of him. Tenemos una imagen de él. And he's known as the apostle to the north. Y él es conocido como el apóstol al norte. And this is in Copenhagen, Denmark. Esta fotografía la tomamos en Copenhagen, en Dinamarca. And Anskar Y Anskar had dreams and visions había tenido sueños y visiones as a child cuando era un niño of being a missionary for God. de ser misionero para Dios. He was from France. Él era francés. And he had this dream and vision Y él había soñado, él había tenido esta visión of being a missionary for God de ser misionero para Dios. and actually even being a martyr. E incluso de ser martirizado. And thus, being ready to be a martyr, Y por lo tanto, al estar ya listo para ser he mártir, didn't have the hesitation él no tuvo el hincapié, la duda, of going into the lands of Scandinavia el titubeo de entrar a las tierras de Escandinavia that other missionaries might have. que otros misioneros tal vez And he tenían. actually went into Denmark, Y él entonces fue incluso a Dinamarca saw a few converts there, y vio a varios conversos allí, but the unstable political situation pero la situación política inestable saw him driven out in a few years, hizo que él tuviera que marcharse de allí en unos años. and then made his way into Sweden. Y entonces se encaminó para Suecia. On the way into Sweden, En camino a Suecia, his boat was attacked by pirates. su nave, su barco fue atacado por Now, piratas. that's exactly what Vikings were. Bueno, es exactamente lo que eran los vikingos. The word Vik
La palabra Vik means bay, quiere decir bahía. and the Vikings would have their boats rest in the bay. Y los vikingos tenían sus barcos, sus naves marinas en las bahías. And then go out and attack the unsuspecting victims. Y después salían y atacaban las víctimas que no lo sospechaban. Anskar ended up being one of those victims on the way into Sweden. Anskar entonces fue una de esas víctimas cuando él estaba en rumbo a Suecia. And all his goods and things that he was taking were taken from him. Y toda su propiedad, sus bienes, todas las cosas que él llevaba fueron saqueadas. But nonetheless, he went forward. Pero sin embargo, él siguió adelante. And went into the lands of Sweden. Y fue a las tierras de Suecia. Even met the king. Y hasta conoció al rey, with whom he was given favor. Con el cual recibió su favor. And won some converts. Y entonces también tuvo conversos. And had miracles. Y tuvo milagros. And other supernatural events. Y otros sucesos sobrenaturales. Take place in his ministry. Que ocurrieron dentro de su ministerio. But there was no one. Pero no había ninguno to follow through on the work he began. Que continuara con la obra que él había comenzado. After he died. Después que él murió. And thus, the work he had begun y por lo tanto, la obra que él había comenzado in Scandinavia en Escandinavia did in time begin to wane a bit. En su tiempo empezó a menguarse. With no other missionaries following his footsteps to follow up. Ya que no había misioneros que lo siguieron sus pasos y le dieron el seguimiento a la obra que él había comenzado. There was a reversion back to the paganism. Hubo un regreso al paganismo. And the church was pretty much ready to give up altogether in Scandinavia. Y la iglesia realmente estaba por darse por vencida ahí en las tierras de Escandinavia. By and large, they were pretty much ready to discontinue any missionary work there whatsoever. La mayoría de las personas ya estaban listos para decir, bueno, vamos a parar toda obra en esas tierras. But God Pero Dios has interesting ways of working. Tiene formas interesantes de obrar. It says in the book of 1 Corinthians. Dice en el libro de Primera de Corintios. That the foolishness of God que la necedad de Dios is wiser than man's wisdom. Es más sabia que la sabiduría de los hombres. And the weakness of God y la debilidad de Dios is stronger than man's strength. Es más fuerte que la fortaleza de los hombres. That's kind of a parabolic saying. Bueno, ese es un dicho parabólico. But I'll explain its application here. Pero les voy a explicar su aplicación aquí en este momento. The Vikings were heavily raiding England. Los vikingos estaban fuertemente saqueando a Inglaterra. In fact, they gave a king there named Ethelred a number of fits. De hecho, lo dejaron muy preocupado y muy mal a uno de los reyes allí llamado Ethelred. Because he was continually being raided. Porque él constantemente estaba siendo saqueado. And his monasteries and the places in England being destroyed. En sus monasterios, en los lugares de Inglaterra que estaban siendo destruidos. But something happened. Pero algo pasó. The people who were being raided and conquered Las personas que estaban siendo saqueadas y conquistadas by the Vikings por los vikingos actually began to conquer the Vikings. Ellos mismos comenzaron a conquistarlos a los vikingos who came and made colonies in England. Que vinieron a establecer colonias en Inglaterra. The English began to conquer them spiritually. Los ingleses empezaron a conquistarlos a ellos espiritualmente. Many Vikings began to be won to Christ. Muchos vikingos comenzaron a ser ganados por a Cristo. While they were in England. Mientras que estaban ahí estableciéndose en Inglaterra. And thus, y por lo tanto, the Vikings, los vikingos, who began to receive Christ, que comenzaron a recibirlo a Cristo, began to take the gospel message themselves back to Norway and these places. Ellos mismos Denmark, empezaron Sweden. a llevar el mensaje del evangelio a las tierras del norte, a Escandinavia, Suecia, Noruega. Furthermore, además de eso, English missionaries los misioneros ingleses now had a heart for the Vikings, those who had been raiding them. Ahora God works comenzaron in a powerful sentir ways. un peso, sus corazones se abrieron a la obra que querían realizar ahí, porque Dios obra en los corazones. Many English missionaries began to go to these Scandinavian lands. Y muchos misioneros ingleses entonces empezaron a ir a estas zonas escandinavas para ministrar. Some voluntary, algunos por voluntad propia, some involuntary. Otros no por su voluntad propia. Taken as slaves. Fueron llevados como esclavos. Back to Scandinavia. De regreso a Escandinavia. And thus the gospel began to penetrate. Y por lo tanto el evangelio comenzó a penetrar. And thus began. Y por esto comenzó. The first disintegrations of
the paganism la primera desintegración del paganismo in Scandinavia. en Escandinavia. We have some pictures Bueno, tenemos también unas of some imágenes photos, de unas fotografías burial stones in Sweden. de lápidas de tumbas ahí en And Suecia. those are actual Viking burial stones. Y estas son piedras de lápidas reales. And they would write their pagan symbols and different things on there, Y ellos escribían ahí sus símbolos paganos sobre las piedras mismas. and would often have themselves buried with their swords. Y muchas veces eran puestos, sepultados con sus espadas And weapons, y con sus armas, so they could fight in the next life. para que ellos puedan entonces batallar en la próxima vida. But the gospel Pero el Evangelio, was slowly de a poquito, beginning to advance into Scandinavia, estaba comenzando a avanzar en Escandinavia. not through political power. No a través de las potestades políticas, The de las fact potencias políticas. That the missionaries were from England El hecho de que los misioneros eran de Inglaterra represented no political threat whatsoever to the Vikings, no les representaba ningún tipo de amenaza política a los vikingos, because they were a subjugated people. porque eran ya un pueblo subyugado. The weakness of God La debilidad de Dios is greater than man's es strength. más grande que la fortaleza de los hombres. You know, missionaries that might have come from Germany or other places would have been seen as a political threat. Saben, los misioneros que hubieran tal vez venido de Alemania o de alguna parte de esa zona hubieran sido vistos como una amenaza política. But the Scandinavians felt they had nothing to fear from the English. Pero los escandinavos sentían que no tenían nada que temer Well, de los ingleses. Some conversions would take place Bueno, algunas conversiones ocurrieron that would greatly advance que grandemente avanzarían this spread of the gospel. esta difusión del Evangelio. In Denmark, En Dinamarca, a man named Harold Bluetooth, un hombre llamado Haroldo Diente Azul, the king of Denmark at that el time, rey de Inglaterra en ese tiempo, he must have had a pretty bad dentist. bueno, haber tenido un dentista muy malo, Blue teeth is not a really good sign of dental hygiene. porque dientes azules no es una buena señal de tener buena higiene de los dientes. But nonetheless, Pero sin embargo, he was converted through a very powerful experience. él fue convertido a través de una experiencia muy poderosa. A priest named Papo Un sacerdote llamado Papo came into the land, llegó a esta tierra and Harold Bluetooth was wondering which God is the greatest God. y Haroldo se estaba preguntando, el Haroldo Diente Azul se estaba preguntando, ¿y cuál es el Dios más grande? Papo demonstrated Papo le demostró by picking up a red hot poker. al levantar una brasa, un carbón ardiente. This is not something you should try at home. Bueno, esto no deberían probarlo en casa, les And decimos. held the poker in front of him, Y agarró este carbón set delante it de down. él, lo dejó, showed him his hand was not affected whatsoever. le mostró que su mano no había sido afectada de ninguna manera. And Harold Bluetooth Y Haroldo Diente Azul was greatly impressed by this supernatural non-burning of his hand, fue grandemente impresionado por esta cosa que ocurrió, and thus converted to Christianity, que no se había quemado la mano y por lo tanto se convirtió al cristianismo. and his people with him. Y su pueblo lo acompañó en la A conversión. person who would have another great effect Una persona que iba a tener también un gran efecto on the beginnings of conversion in en Norway los comienzos de las conversiones en Noruega was a man named Harold Tryggvason. fue un hombre llamado Harold Tryggvason. I'm sorry, Olaf Tryggvason. Perdón, Olaf Tryggvason. We have a photo of him. Tenemos una imagen de él. Olaf Olaf had been taken captive había sido llevado cautivo as a young child, cuando era un niño pequeño. was rescued by an uncle, Fue rescatado por un tío and began at a young age to go on Viking raids. y cuando era ya un niño pequeño empezó ya a salir en saqueos vikingos. And he invaded England, Y él invadió Inglaterra and there in England, y allí en Inglaterra he had a very incredible power encounter él tuvo un encuentro sobrenatural muy increíble that would convert him to Christianity. que lo convertiría Now, a él al cristianismo. Olaf Tryggvason was the Viking ideal. Bueno, Olaf Tryggvason fue el vikingo ideal. He was big, Él era grande, athletic, era atlético, could hunt, run, and swim podía cazar, correr, nadar in a great athletic way.
de forma muy atlética. could juggle 5 swords at once, Podía manejar 5 espadas a la vez. a natural-born leader of men. Era un líder natural de los hombres. And what happened, Y lo que pasó while he was on his raids, fue que cuando él estaba en sus saqueos, he heard about a hermit él escuchó hablar de un ermitaño, perdón, off the Scilly Islands of England, por las islas Scilly de Inglaterra. and inquired of this hermit, Y hizo averiguaciones, empezó a preguntar sobre este ermitaño, who was known as a prophet, que era conocido como que era profeta, about his future. sobre su futuro. The Christian prophet, who El was a hermit, profeta cristiano que era un ermitaño. and this is documented by James Reston, a scholar Y esto está documentado por James Reston, un estudioso who is well known, que es muy conocido, that Olaf que Olaf was given a prophecy recibió una profecía that there would be a mutiny que iba a haber un motín on his ship. en su barco, He would be wounded. que iba a ser herido In 7 days, y en 7 días he would recover, él se iba a recuperar, would convert to se Christianity, iba a convertir al cristianismo and then be a great force for the conversion of the gospel to his people. por lo tanto iba a ser una gran fuerza, una gran potencia entre su gente para el cristianismo. Well, it all happened. Bueno, todo se cumplió. The mutiny took place. El motín ocurrió, He was wounded, él fue herido, carried back to his ship. fue llevado de regreso a su nave marina, 7 days later, recovered, 7 días después se recuperó and then he went and found this Christian prophet, y this después hermit, fue y lo encontró a este profeta cristiano, este ermitaño, and was baptized, a y fue Christian. bautizado como cristiano. Olaf went back to Norway Olaf regresó a Noruega and sought to Christianize Norway. y buscó entonces cristianizar a Noruega. You gotta remember, he was a Viking, Bueno, recuerden que él era vikingo and just because someone's converted y porque alguien es convertido doesn't mean they always get rid of all their bad habits. no quiere decir que ya se quitan y se van todos sus males hábitos. Scholar Kenneth Scott Latourette says El estudioso Kenneth Scott Latourette declara he converted the countryside que convirtió toda el área de los campos by persuasion when possible por persuasión cuando era posible and by force y por fuerza when he saw necessary. cuando pensó que era But necesario. before we judge too quickly, Pero antes de juzgar demasiado we rápido, must remember debemos recordar this was a violent age. que esta era una era violenta. Violence was part of life. La violencia era parte de la vida. And thus, this was also almost the accepted way Y por lo tanto esto era casi como la forma aceptada in the larger Catholic Church. en la Iglesia Católica en general. And we know forced conversion Y sabemos que hubo conversiones forzadas, is not often real conversion. que no son realmente conversiones reales. But Olaf Tryggvason's work Pero la obra de Olaf Tryggvason did work sí resultó to set the ground for the change in the country para establecer los cimientos para los cambios que iban a ocurrir en el país, from paganism to del Christianity. paganismo al cristianismo. And thus, Y por lo tanto, with his zeal con su celo for the gospel, por el Evangelio, sometimes a bit misdirected, a veces un poco mal dirigido, he did begin to change the landscape él sí comenzó a cambiar la perspectiva. in the stronghold of Viking territory in Norway. Y las fortalezas espirituales en la zona de los vikingos de Noruega. And that picture there shows him Y la fotografía, la imagen que tenemos allí lo demuestra a as él. he's landing in Norway. Él está entrando en Noruega, This is the es one back, la que es una antes de esta. the one before this, La que está antes de esta that shows Olaf Tryggvason as he lands in Norway muestra como Olaf Tryggvason está llegando, desembarcándose a Noruega and begins to set himself up as the king there. y se está estableciendo como rey allí. It wasn't until the Protestant Reformation No fue hasta cuando se cumplió la Reforma Protestante that this idea que esta idea of converting people through force was completely gotten rid of. de la conversión por fuerza, ahí es cuando fue quitada completamente, cuando se desapareció esta idea. Keep in mind Tenemos que mantener en mente the type of lifestyle these people had el already. tipo de vidas que llevaban a cabo estas personas. Another Olaf, Bueno, otro Olaf Haraldsson, Olaf Haraldsson, years later, años después, would make a great impact
iba a hacer un gran impacto of the gospel going forward. del evangelio y su avance. He became, this man, Olaf Tryggvason, Este hombre, Olaf Haraldsson, actually became Norway's patron saint. se convirtió en el santo de este país de Noruega. He began his Viking raids Él comenzó con sus saqueos vikingos at 12 years of age. a los 12 años de edad, And it was also in England y fue también en Inglaterra where he first began to encounter Christianity. donde él comenzó a encontrarse con el And cristianismo. while he was sailing Y mientras que él estaba navegando on the way to the Mediterranean, en camino, en rumbo al he Mediterráneo, had a dream él tuvo un sueño that he would become que él se iba a convertir the great king of Norway en el forever. gran rey de Noruega para siempre. Shortly after this, he was converted Después de esto, él fue convertido to Christ a Cristo and went back to Norway, y se regresó a Noruega, where he donde él sought as well to spread the gospel. también quiso difundir el evangelio. And it was actually through the picture we just saw Y fue justamente a través de la imagen que acabamos de ver, where he had a great power encounter donde él tuvo un gran encuentro espiritual y sobrenatural with another king con otro rey who sought to say the idol of Thor is greater than the Christian God. que buscaba decir, bueno, el ídolo de Thor es más poderoso que Cristo. And Olaf declared, no, Y Olaf declaró, no, the God of heaven, el Dios de los cielos whose son is Jesus Christ, y su Hijo es Jesucristo is greater than Thor. es más grande que Thor. His warrior struck that idol of Thor, Su guerrero entonces golpeó la estructura ahí de Thor, and this idol they used to give offerings of food to. y el ídolo este que estaba ahí le daban ofrendas de comida. And when they struck the idol, it broke to pieces. Y cuando golpearon el ídolo se destruyó en pedazos. And all kinds of rats and mice and snakes came out of the idol. Y todo tipo de ratones y ratas y serpientes y culebras salieron del ídolo. Olaf confronted them. Y Olaf los enfrentó. Look what you were worshiping. Miren lo que estaban adorando. It's what rats and mice and snakes are given over to. Es lo que tienen todo tipo de culebras y ratas y ratones. Convert to the true God of heaven. Conviértanse al verdadero Dios de los cielos. And the people did. Y las personas lo hicieron. It was through this power encounter. Fue a través de este encuentro sobrenatural. Because the king there Porque el rey allí was sure that the idol of Thor would scare these people and they would convert to the idol of Thor. estaba seguro que las personas ahí iban a tener temor y iban entonces a convertirse a este ídolo de Thor. But Pero when Olaf struck the idol and cuando showed no fear, Olaf lo martilló a este ídolo y no mostró temor, the people were converted. las personas se convirtieron. And Olaf even reached more people in his death Y Olaf hasta alcanzó a más personas a través de su muerte. as his people continued to tell them to remember Olaf Cuando su pueblo decía que tenían que acordarse de Olaf and the great advances he's brought to y Norway los grandes avances que trajo a Noruega and to turn to Christ. y que se entreguen a Cristo. And thus he had a great effect on Y that por lo land. tanto, él tuvo un gran efecto en su tierra. We have another picture of the Viking Tenemos ship. una imagen más de una nave vikinga. It was these raids Fueron estos saqueos in England that brought missionaries to Sweden as well, en Inglaterra que trajeron a estos misioneros a Suecia también. and to Denmark and further into Norway, Y a Dinamarca y más allá a Noruega. that continued to bring this gospel spread Que continuaron a difundir este evangelio through the power of the Holy a través del Spirit poder del Espíritu Santo and through people y a través de personas who have been conquered by the gospel, que habían sido conquistadas por el evangelio. who brought that gospel to the Que Norwegians and the trajeron Swedes este and the evangelio Danish, a los noruegos, a los suecos y a los daneses. that converted these brutal Vikings Que convirtieron estos vikingos brutales and brought forth the gospel to these y lands. trajeron el evangelio a estas tierras. God bless you. Dios te bendiga. Remember, Y recuerda, the weakness of God la debilidad de Dios is greater than man's es strength. más grande que la fuerza de los hombres.